Buenos días, Angélica, ¿cómo me escuchas ahí? ¿Se me está escuchando bien? Probando el sonido. Buenos días, ¿me escuchas bien, Angélica? Vamos a dar un margencito mientras, a ver si ingresan los demás compañeros. Buenos días, profe. No, ahí se escucha bien. Ok, nos vamos a esperar a ver si, chicos, pues cómo es. Buenos días, Juliet. Estamos ahí dando ingreso a los compañeros. Buenos días, Valentina, Sofía. Buenos días, Adriana, Valentina. Bien, Buenos días. buenos días. Entonces, bueno, vamos a, aquí damos el ingreso a Karen y coloco un momento de pantalla para saludar a los muchachos, invitarlos al buen desarrollo de las actividades. Con suma preocupación vi que la evaluación de la vez pasada la presentaron apenas 25 estudiantes de los 38, 39 que son. Entonces hubo un margen de todavía de más o menos 14 estudiantes que no han presentado la evaluación. Entonces, ayer la cerré, pero pues vamos a ver si se les da un poquito de tiempo de espera para presentar esta evaluación. Sin embargo, les recuerdo, muchachos, pues comentarles a sus compañeros que estoy dejando evaluaciones bastante fáciles, nada complicadas, con el único objetivo de que se motiven a presentarlas y aprovechen para sacar buena calificación. Ya está abierta la evaluación de esta semana. Son 10 puntos también, pero es todavía más fácil. Simplemente lo que estoy preguntando prácticamente son cosas muy generales para que aprovechen y saquen buena calificación. Esta evaluación está abierta desde hoy hasta pasado mañana. O sea, por cuanto al día sábado o el día domingo procederé a cerrarla, dándoles ese tiempo de flexibilidad para que presenten esta actividad, pues que es muy sencilla. Bien, bueno. Bueno, vamos aquí a continuar compartiendo pantalla. Ya la espera, bueno, hay otra compañera que ingresó ahí. Vamos a darle acá, discúlpenme, Vanessa. Listo. Y vamos aquí a compartir otra vez. Cuéntenme mucha, ay, perdónenme. ¿Sí se está viendo bien la guía, muchachos, ahí? Chicos, ¿sí se está viendo bien la guía? ¿O todavía no la están viendo? A ver, cuéntenme. ¿No, no me están escuchando? ¿Se me está viendo bien la guía, muchachos, o no? Sí, profe, ahí se ve bien. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, unas cositas. Esta guía hay que entregarse el viernes 6 de agosto. Es una guía muy sencilla. Hemos tratado dentro de la química tradicional que se maneja en grado 11, tratar de hacerla muy suave para que, de todas formas, como esta educación remota, hay que manejar ciertas circunstancias. Entonces, hacemos esta guía sencilla y es un tema más fácil que el tema anterior, que era el único tema complejo, como yo les decía, en grado 11, que eran las reacciones químicas orgánicas, pero tenerlas muy en cuenta para las pruebas que ustedes tienen que presentar, como el examen de estado, como de pronto algunas pruebas de ingreso, algunas de las universidades que exigen evaluación. Entonces, les gusta mucho las reacciones químicas orgánicas y las reacciones químicas en general porque describen
un proceso de cambio de la materia, en la cual la materia se convierte en una materia nueva, y todos los días lo estamos viendo, es un diario vivir. De hecho, la vida misma de los seres humanos y cualquier ser vivo es un proceso de reacciones químicas, al cual nosotros le llamamos metabolismo. Bueno, aquí está la clave, en el Classroom. Ya en 11E, pues hubo un estudiante con el que siempre tuve tenido algunas dificultades por la entrega de guías y siempre las subía, era el correo, o las enviaba por el WhatsApp porque pues decía que no tenía conectividad o suficiente carga para el Classroom, pero creo que el estudiante ya arregló ese problema. Bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Un tema que ya hemos trabajado, muchachos. Lo que son todos los hidrocarburos, tanto los cíclicos como los aromáticos, como los hidrocarburos en general. Cuando te hablan de hidrocarburos, tú inmediatamente piensas en petróleo, ¿verdad? Y es cierto. Y también si te hablan de hidrocarburos, inmediatamente piensas en gasolina, en diésel, también puedes llegar a pensar en, si tienes un poco más de conocimiento, por ejemplo, en el gas que llega por tubería a la estufa, todos esos son hidrocarburos. Y aquí se tratan en una ciencia muy extensa y muy apasionante que es la química orgánica, que esa es una parte muy pequeña de lo que es esta gigantesca ciencia. Entonces, aquí vamos a recordar un poquito de nomenclatura y característica de estos compuestos. Entonces, son tres grupitos. Alifáticos. Son en su molécula fundamental, o sea, la partícula más pequeña, es una cadena de carbonos, una secuencia de carbonos unidos por enlaces covalentes, pero son cadenas abiertas. Ahí encontramos a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. Si tú lo recuerdas, los señores alcanos, entonces estábamos hablando de cadenas abiertas y enlaces sencillos, o sea, sus moléculas más pequeñitas, era una secuencia de cadenas abiertas y enlaces sencillos entre carbonos. Aquí tenemos el propano, que es el gas que llegaba en cilindros de gas. Los alquenos son cadenas abiertas y que tengan como mínimo un enlace doble. Ahí tenemos el propeno, que lo encontramos en el encendedor el encendedor de cigarrillos, la mechera que llamamos muy comúnmente en nuestro medio. Y tenemos los alquinos, que tienen como mínimo un enlace triple entre carbonos. Aquí estamos mirándolo. Y bueno, mientras aquí le doy ingreso a un compañero, Daniel. Okay. Bueno, hay otro compañero que ingresó. Aquí vamos a darle. Natalie. Ok, bienvenidos de una vez. Bien, entonces tenemos alcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos son una gran serie, todos se obtienen del petróleo. Entre estos obtenemos inclusive este que es muy importante, que es el propano, que están los cilindros de gas con el cual se cocinó durante mucho tiempo. Este que lo encontramos muy comúnmente en el encendedor de cigarrillos, o la mechera que llaman. Y este alquino, pues no es muy común, es más común el etino o acetileno, es un gas que también es utilizado para la soldadura, pero hay de más carbono. Pueden haber alcanos de hasta 300 átomos de carbono, que son sólidos y muchos de ellos los encontramos en las gomas de los zapatos, como los tenis, etc. También encontramos algunos alcanos de cadenas muy largas que están conformando diversos compuestos en los seres vivos. Bien, y están los cíclicos, donde tenemos los cicloalcanos. Cíclicos es porque su secuencia de carbono se cierra. Aquí está un ciclopropano. Recuerden, pro, 3 átomos de carbono. Ciclopropano, ¿por qué ciclo? Porque es una cadena cerrada. Es muy difícil obtener un compuesto como estos por cuanto los enlaces, recordemos que cuando hay enlace sencillo, todos los átomos que están a su alrededor están en el espacio con ángulo de 109 grados y el cerrar genera una gran tensión que hace que esta molécula no dure mucho tiempo.
Por eso aislarlos de los demás componentes en el caso del petróleo es muy difícil, de los ciclopropanos. Es más fácil encontrarlos, por ejemplo, el ciclo butano, que ese sí lo encontramos más fácil, y uno de los ciclos más comunes de todos es el ciclo hexano, que se parece al benceno, pero no es el benceno. El ciclo hexano es un anillo de 6 átomos de carbono, pero realmente no hay enlace doble como el benceno. Y este es un líquido utilizado como disolvente. Los cicloalcanos son muchísimos. También están los cicloalquenos, los que tienen un enlace doble en la cadena cerrada, y los cicloalquinos que tienen un enlace triple en la cadena cerrada. Todos se pueden obtener por destilación, o sea, descomposición del petróleo o el carbón mineral. La mayoría se obtienen. Muchos de estos los encontramos también en seres vivos, caso del betacaroteno o caso también de algunas de las vitaminas que tenemos en nuestra cotidianidad. Y vamos a revisarlas poco a poco con el fin de que podamos nosotros comprender la importancia de estas sustancias. Y por último, de los hidrocarburos encontramos el benceno. Ese es los derivados del benceno son los más numerosos de todos los compuestos orgánicos, por cuanto este sí que lo encontramos en seres vivos y demás. Enlace doble rotado es uno de los más abundantes. Como puedes ver, solo admitiría por la tetravalencia del carbono un hidrógeno. Y entonces ahí tenemos el resumen de todos los hidrocarburos. Los derivados del benceno, como te digo, son de los más abundantes que encontramos en la naturaleza. Los encontramos en vitaminas, enzimas, proteínas, etcétera. Una gran cantidad de compuestos, también en muchísimos medicamentos que usamos a diario. Uno de esos es la aspirina. También aparece en muchas bebidas artificiales como los jugos de caja, etcétera. Y también tenemos derivados de este señor benceno. Bueno, muchachos, entonces aquí hay un cuadrito que yo diseñé aquí en este programa en SemaTools. Los hidrocarburos son compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno. Entre estos encontramos los alifáticos de cadena abierta, son alcanos, alquenos, alquinos. Los cíclicos, que son de cadena cerrada, entonces tenemos los cicloalcanos, los cíclicos que son los alicíclicos, encontramos cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, y los aromáticos, que son el benceno y derivados de ellos como el naftaleno, el antraceno y el fenantreno. Este naftaleno es la misma naftalina. Ustedes son muy jóvenes para recordar que era la naftalina, pero antiguamente se utilizaba la naftalina como desapolillante, porque la polilla le fascina el paño, y la polilla, como tiene digestión externa, como la mayoría de los insectos tienen que coger sus fluidos del estómago y vertirlos sobre el alimento, degradarlo y ahí sí absorberlo, porque ellos son, su digestión es externa. Asimismo, la polilla, para poder degradar el paño, que el paño es lana y la lana es un polímero muy interesante para ellos, entonces ellos degradando la polilla vierten sus fluidos digestivos sobre el paño, lo degradan y lo absorben haciéndole huecos al paño. Entonces los vestidos de paño los agujereaba la polilla. Y por eso entonces esta naftalina, que era un bloqueador, un olor muy fuerte, pues la mantenía alejada. Bueno, yo les recreé un poquito sobre el proceso de refinación, perdón, refinación no, de refinación es coger el petróleo crudo y purificarlo un poco. El proceso de destilación del petróleo, porque el petróleo es una mezcla de hidrocarburos en forma homogénea, que si yo los caliento, puedo aprovechar que estos hidrocarburos van a evaporarse a temperaturas diferentes, hago una destilación fraccionada. Si tomo estos hidrocarburos, los caliento en un horno, entonces unos se me van a desprender como gases, pero una parte se va a ir en forma de asfaltos. Y estos son utilizados en la fabricación de betunes y asfaltos para las carreteras, de ahí sale el asfalto.
Si ascendemos y enfriamos, porque esto lo calentamos a temperaturas superiores a 300 grados centígrados y obtenemos asfaltos, pero a temperaturas, si empezamos a enfriar, a temperaturas cercanas, ya a 300 y 350 grados centígrados, obtenemos lubricantes y betumes. Si seguimos, enfriando en esta columna, estos que atraviesan y aún son gases y llegan aquí, encuentran más frío y se convierten en aceites combustibles como diésel. Los que no logran ahí volverse en líquidos, siguen ascendiendo como gas. Ah, bueno, aquí tenemos el diésel. Aceites combustibles que utilizan en diferentes aspectos de la industria, pero los que no son diésel siguen ascendiendo y más fríos se convierten en parafinas y algunos materiales combustibles como el combustible de avión. Si dejamos enfriar más, se va a convertir en naftas. Y si dejamos enfriar más, entre 20 y 30 grados centígrados, B y 60, tenemos las gasolinas. Y los que a temperatura ambiente siguen siendo gases son los que son utilizados para el consumo domiciliario y diversos aspectos. Ahí tenemos exactamente cómo es el proceso de destilación fraccionada del petróleo, que obviamente en nuestro medio, en nuestra ciudad, todavía no tenemos aquí empresas de destilación, pero tenemos una gran, gigantesca a nivel Colombia, empresa de destilación en Barranca Bermeja y también en Cartagena. Entonces, aquí nos habla la guía de la importancia de los hidrocarburos. Uno de los que encontramos aquí son los alcanos. Y los alcanos son cadena abierta y enlaces simples. Los alcanos se representan por esa fórmula, el número de carbonos y luego el número de hidrógenos, que debe ser el doble del número de carbonos, y a este le sumamos 2. Así, por ejemplo, si es un alcano de 3 carbonos, los hidrógenos, ¿cuántos serán? Pues serán el doble, 6 sumándole 2, 6 y 2, 8. Y vamos a probar, si es un alcano de 3 carbonos, la tetravalencia, primero el enlace sencillo entre carbonos que se está mostrando acá. Recuerden que el carbono forma 4 enlaces, los otros los puedo colocar pegaditos, que son los hidrógenos. Faltaría 3 enlaces más, que es con el hidrógeno, mientras que este carbono central ya tiene 2 enlaces, le faltarían 2 más, que es con el hidrógeno, y este obviamente tiene un enlace, le faltarían 3 más, que es con hidrógeno. Si sumamos los hidrógenos serían 3, 6 y 2, 8, y exactamente acá. Lo mismo, 1, 2, 3 carbones, 8 hidrógenos. Así funciona en general los alcanos, y el nombre depende del número de carbonos. Si es un carbón el que tiene, pues obviamente la tetravalencia dice que tiene que tener 4 enlaces y formamos el metano. ¿Recuerdan? Metano. Ahora, si tiene 2 enlaces, sería el etano, etano, perdón, si tiene 2 carbones, 2 enlaces, 2 carbonos, un enlace sencillo, etano, mira, ahí está la fórmula condensada. El propano, todos estos son gases, ¿sí? El butano, 4 carbonos, todos enlaces sencillos, y mira cómo está aquí en la fórmula condensada siguiendo esta descripción. Entonces serían C4H10. El pentano, que son 5 carbonos, mira la forma como lo describes acá. Lo escribe acá. Significa que este H2 se repite 3 veces. 3 y estos 2 que están aquí para conformar 5. Así el hexano, míralo, el heptano de 7 carbonos, el octano, 8 carbonos, el nonano de 9 carbonos y el decano de 10. Es un ejemplo que hacemos hasta hidrocarburos de 10 carbonos, o sea, hasta ahí son líquidos, porque los alcanos de 1 a 4 carbonos son gases, de 5 en adelante son líquidos, pero son líquidos que se evaporan con mucha facilidad, y a medida que aumenta su peso molecular o su número de carbonos, se hacen líquidos más viscosos. A los 12 carbonos son viscosos, muy viscosos, como la miel, estos hidrocarburos, y de 12 carbonos en adelante se vuelven sólidos, o ceras, que se llaman así, y también los encontramos en diversa cantidad de material de los seres vivos. Ahí está, más exactamente, en la descripción. Y sus propiedades físicas, entonces,
¿Qué es los puntos críticos de fusión y ebullición? Las temperaturas a las cuales funden y hierven. Si este metano hierve hasta menos 161, date cuenta que sus puntos críticos están por debajo de la temperatura ambiente, lo cual indica que es un gas. Lo mismo le va a suceder al etano, también es un gas, pero date cuenta cómo van aumentando sus puntos de ebullición. Digo aquí aumentando porque se acercan a cero. El butano, mire cómo sigue creciendo y se acerca más a cero. Y el pentano, date cuenta que el punto de ebullición está por encima de la temperatura ambiente, lo cual nos dice que el pentano es un líquido. Su punto de fusión sí está muy bajo, pero su punto de ebullición está muy cercano a la temperatura ambiente, lo cual nos muestra que es un líquido que fácilmente se evapora. Así sucesivamente, entonces encontramos varias de las propiedades. Bueno, ¿cómo se obtienen? Son muchas formas. Aquí resumí una partecita. Y es que los alcanos generalmente de 1 a 4 carbonos se utilizan por un proceso que se llama la destilación fraccionada del petróleo y del carbón. En el carbón, generalmente en nuestra nación, en las regiones de Boyacá y Cundinamarca, el carbón lo calientan en un horno. Vamos a imaginarnos aquí el horno y aquí está la puertica. Aquí voy a más o menos a colocar el tamaño de la persona. El horno lo cargan por arriba, le colocan aquí una cama de carbón mineral, lo cierran y dejan, como hay muchos hornos calientes alrededor, que esto con poco oxígeno se calienta y empieza a desprender vapores. Estos vapores tienen muchos hidrocarburos, bastantes hidrocarburos, y los hidrocarburos que más tienen son hidrocarburos de 1 hasta 4 carbonos. O sea que de ahí van a desprenderse metano, etano, propano y butano. Algunos van a formar breas o líquidos que van a quedar aquí en este fondo y también va a quedar después de un tiempo de estarse cociendo, van a quedar en el fondo un material sólido llamado coque. Este coque es utilizado en la industria y la refinería de muchos de los metales que tenemos a diario. Nuestro país casi nunca procesa estos materiales que salen acá. Por lo general, nuestro país lo deja ir al ambiente a perderse. Otras naciones de aquí utilizan procesos químicos para, de estos gases, obtener metano, etano, propano y butano. No tenemos la tecnología y por lo tanto tenemos que comprar muchas de las veces estos gases destilados o separados a otras naciones. Nosotros, a pesar de tener carbón, sobre todo porque somos un país carbonero por característica, no hacemos procesos eficientes, pero sí contaminamos. De ahí está la invitación a chicos como ustedes que van a abordar un aprendizaje universitario y posteriormente la industria, a que piensen en procesos que de verdad sean diferenciadores y no solamente eso, sino que permitan ser amables con el ambiente. Otras formas de obtenerlos es a partir de alquenos, muchachos, no se traumaticen de pronto por estos R's que están acá, nos representan cadenas de hidrocarburos, o sea, CH, 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 pero si un alqueno tiene un enlace doble, lo puedo hidrogenar y tengo un alcano. Entonces, esos son procedimientos sencillos, chicos. Por ejemplo, yo tengo un alqueno, voy aquí a imaginármelo, por ejemplo, el buteno. Ahí está el buteno. El buteno sigue siendo un gas, pero si ese gas lo hago burbujear o lo meto dentro de un recipiente que contiene suficiente hidrógeno, entonces ese buteno, mire, el hidrógeno se va a ubicar acá en estos dos sitios y lo va a convertir en un alcano. La diferencia es que es un gas más resistente a los ataques químicos, porque los alquenos no son resistentes a las atmósferas oxidantes. Por ejemplo, al oxígeno del aire, el oxígeno del aire podría transformarlo. Entonces, yo lo convierto en un alcano que es más resistente, a pesar de que son gases y no tengo una facultad de diferenciarlos. Este primer gas, el alqueno, los alquenos tienen puntos de fusión y ebullición más bajos que los alcanos. Entonces, este
podría llegar a ser líquido en un momento dado, a temperaturas medianamente bajas. Por ejemplo, temperaturas de Yopal sería gas, pero temperaturas, por ejemplo, Sogamoso o Tunja posiblemente ya es un líquido. Pero si lo hidrógeno va a ser gas en todas las ciudades, porque este efectivamente es un gas. Bien, entonces date cuenta cómo convierto un alcano en un alqueno. Entonces, a lo que te refieres aquí. También se pueden reducción de los haluros. O sea, yo puedo tomar acá una sustancia que es un haluro y los haluros realmente son los que tienen un halógeno en su estructura. Por ejemplo, el bromopropano es un aceite. Este es un aceite, está en estado líquido, pero lo voy a reducir agregándole hidrógeno. Y al agregarle hidrógeno, este hidrógeno va a desplazar este bromo y lo va a convertir efectivamente en un alcano. Como estoy mirando aquí, date cuenta que tiene un hidrógeno, ahora va a tener dos y se va a ir el bromo. Ahí como queda. Y efectivamente, como uno de los hidrógenos fue utilizado acá, ahí quedó uno y ese se va a ir con el hidrógeno formando el ácido bromídrico, que es un gas gaseoso, pero muy tóxico. Entonces, estas son algunas reacciones que contaminan. En los aldehídos y cetonas, que son uno de los grupos que trabajamos en guías anteriores, los aldehídos, por ejemplo, ¿sí? Se pueden reducir con las reacciones de Clemensen y Gurps. Son algunas de las reacciones que permiten hidrogenar permiten hidrogenar efectivamente estos aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas son efectivamente sustancias muy susceptibles a ser reducidas, muchachos, y esas las vamos a encontrar en muchas partes. Los aldehídos son los azúcares que tenemos en la cocina. Por ejemplo, las reacciones de Gurps y las reacciones de Wolf-Kiesemer. Entonces, son estas reacciones, por ejemplo, en el caso de los aldehídos, les voy a agregar, le voy a agregar, por ejemplo, esta sustancia. La ninidrina es un polvo anaranjado, muy útil en droguería. Si yo a un aldehído le agrego esta ninidrina, inmediatamente lo voy a convertir en un alcano, precisamente porque en este sitio va a recibir suficientes hidrógenos. Este carbón que tenía un hidrógeno recibe dos más, se convierte, quedando entonces el alcano, que es el etano. Como pueden ver, entonces los nitrógenos quedan solitos porque el otro nitrógeno que tiene, tiene hidrógeno se va a ir con el oxígeno para formar agua. Ahí tendríamos entonces una de las reacciones muy importantes que tenemos, que es la reducción de Wolff-Kiesemer, y también tenemos la reducción de Clemensen. Vamos aquí a ver a Clemensen, esta reducción también con un aldehído y una acetona. Aquí pasamos a otra hojita. Aquí estas reacciones de Clemensen es con una acetona. Una acetona. Ustedes reconocen la acetona más con el nombre de acetona, que es el mismo que la misma 2-propanona y es el removedor de esmalte. La partícula más pequeña está conformada por esta serie de carbono y oxígenos, como estamos mostrando aquí, este arreglamiento de átomos. Generalmente, si yo una acetona o cualquier cetona, puede ser por ejemplo la miel, que la miel también está conformada por fructosa y la fructosa es una acetona. Entonces, si esa miel la hacemos reaccionar con reactivos como la amalgama mercurio y zinc, esta es utilizada en extracción de oro, y agregamos el ácido clorhídrico. En este orden de ideas, lo que vamos a obtener efectivamente es un alcano. ¿Qué sucede? Necesitamos hidrógeno acá. Por eso entonces la cantidad de ácido clorhídricos que se va a colocar es bastante. Aquí se necesitarían 4 de ácido clorhídrico porque son 4 hidrógenos. 2 van a dividir acá para saturar y liberar del hidrógeno, del oxígeno, la acetona, como pueden ver ahí. Y posteriormente, entonces, este oxígeno
también se va a ir con los otros dos hidrógenos para formar agua, como pueden ver ahí. Pero ¿qué pasó entonces con el cloro? El cloro se va a ir con el zinc acá, que es un desestabilizante de este para que pueda actuar sobre el sustrato. Entonces, lo que vamos a obtener es que efectivamente el zinc se va a ir con el cloro, ¿sí? El zinc se va a ir con el cloro. Bueno, ahí balanceamos la ecuación. Necesitamos que como son 4 cloros, pues efectivamente, y hacemos esto acá. Y también viene la salida, perdón, me borro la ecuación de abajo para que no genere confusión. Listo. Y también genera, desde luego, también genera, desde luego, la salida de de el mercurio que tenemos aquí, pues va a salir, el mercurio va a salir completamente solo. Date cuenta que tenemos formas hidrogenar halogenuros, como tenemos acá, en esta primera parte. Reducción de alquenos, que vimos. Esta otra, que es reducción de aldehídos y cetonas, reactivos de Clemmensen y Wurst. Los reactivos de Grignard, que es la reducción de un haluro con éter también. Las reacciones de Wurst, que se me olvidó mencionar ahí, caramba. La reacción de Wurst, por ejemplo, este clorometano. Wurst utiliza efectivamente sodio. El sodio es un material muy reactivo. Por ejemplo, necesitamos que reaccionen efectivamente con dos sodios a nivel molecular y atómico. Lo que está sucediendo es esto. Y efectivamente, entonces, como son dos de estos, o coloquémoslos más bien así, entre toda la infinidad de este aceite, dos de sus moléculas reaccionan con dos y estos dos se unen para formar CH3, miren eso. Efectivamente, sale el sodio pero unido al cloro y una forma de obtener una sal también. Es esta reacción de Wurst. Aquí entonces recreamos un poquito. Señor. ¿El CH3 es Cl más 3 o CH3 rayita Cl, ¿sí? Significa que es el clorometano. A ver, ¿sí? Sí, es eso lo que me preguntan. sí, sí. Clorometano. ¡Ay! Borré. Es el clorometano. Lo vuelvo a colocar. Clorometano, pero son dos clorometanos. Mira, CH3 pegadito al cloro. El metano es un gas, pero el clorometano ya es un líquido. Ahí está, dos de esos reaccionan, CH3 con CH3, y se unen. ¿Sí lo ves? Quedan dos cloros, mire, este 2 nos indica que son dos cloros, con dos sodios, y ahí está efectivamente reaccionado. Sí, de pronto son muchas de las formas que a nivel industria, al laboratorio, se puede obtener alcanos. Y son muchas de las reacciones que también se utilizan para identificar la presencia de alquenos o aldehídos, cetonas, e inclusive en alimentos, convirtiéndolos alcanos. Bueno, la obtención de los alquenos y los cicloalquenos realmente es al revés. Quitar, desde luego, entonces, algunas de estas, por ejemplo, en los alquenos que son sustancias insaturadas, por ejemplo, un alqueno es una sustancia que es insaturada porque tiene la presencia de un enlace doble, si lo ves acá, insaturado, y efectivamente para obtenerlo, yo lo puedo obtener de diversas maneras. Por ejemplo, si tenemos, por decir algo, un dialuro, si lo tenemos ahí, aquí tenemos la presencia de dos cloros, como estamos mirando en este caso. Bueno, aquí nos faltaría un hidrógeno. Tenemos un dialuro, una sustancia que es un aceite bastante espeso por la cantidad de carbonos. Si lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con zinc, el zinc es un material divalente, le aplico calor, mire la simbología que utilizo en química, y este zinc te va a quitar los dos cloros, haciendo que estos generen enlace doble,
y de esa manera obteniendo un alqueno, muchachos. Miren esto. Pero ¿cómo represento eso? Porque ustedes dirán, ¿y esa simbología, esa cantidad de rayitas, puntos? Sí, es cierto. Bueno, aquí generé el alqueno, o sea, se me vuelve el 2,3 diclorobutano, se me convierte en el 2-buteno, con la liberación del del cloro acompañando el zinc. Se produce una sal que es el cloruro de zinc, y así entonces obtenemos un alqueno. Quiero decir que las formas de obtención de los alquenos son muchísimas. Por ejemplo, podemos utilizar un alcohol diol, no muy común en nuestro medio. Los alcoholes son monoles, los que más utilizamos, por ejemplo, el etanol, lo utilizamos mucho para el COVID, es un monol, o sea, solo tiene un grupito OH, pero hay alcoholes dioles, como por ejemplo este, que son muy irritantes, huelen muchísimo, se utilizan en la fabricación de perfumes, cosméticos, plásticos, etc. Y yo puedo hacerlo reaccionar efectivamente con esta óxido, que es el óxido de aluminio, o le agrego ácido sulfúrico, que es uno de los reactivos más deshidratantes que se utiliza en la industria porque él saca mucha agua. Y efectivamente, en presencia de calor, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar aquí esto, todo esto va a salir, todo esto, y va a formarse enlace doble. Entonces estoy mostrando cómo es que se generan estos señores alquenos. Mírenlos, ahí está. Se generan estos señores alquenos, forma ahí un enlace doble, con la liberación obviamente de agua, pero se va a liberar exactamente, depende, hay que balancear la ecuación acá. Entonces date cuenta que tengo el 2,3, 1, 2, 3, 4, butanodiol. Le saco agua y voy a obtener el 2-buteno. Entonces, la deshidratación de alcoholes también es una de las formas más comunes de obtener alquenos allá en laboratorio, pero hay muchas más, ¿no? No solamente esto, también tenemos la deshidrohalogenación, los que además no tienen cloro, sino también tienen hidrógeno acá, deshidrohalogeno de, obviamente, halogeno de alquilo. Eso se hace con la presencia de un alcohol, pero son muchas las maneras. Entonces, para no ir tanto y no necesitamos todo eso, solamente mostramos el mecanismo con el cual se pueden obtener, Vanessa, que se le había caído en internet, se pueden obtener diversos hidrocarburos. Bien. Revisando aquí la guía, muchachos, quitamos esto. Revisando la guía, muchachos, aquí estoy mirando todas las propiedades físicas de obtención de alcanos y alquenos, sin olvidar un poquito que los alquenos son los que tienen enlace doble, y esa es otra de las características, porque yo aquí en la guía tomé uno por uno. Aquí después de esto yo veo las propiedades químicas de los alcanos, ahí está. Una de esas es la combustión, que siempre produce dióxido de carbono y agua, siempre la combustión. Ya tengan en cuenta que hay un puntico ahí en la evaluación de esto. Los alquenos siempre se van a llamar entonces con terminación en -. Aquí hablaba de los cicloalcanos y siempre a los cicloalcanos de cadena cerrada, que lo veremos en siguiente clase, le anteponemos la palabra ciclo. Ciclopropano, porque es una cadena cerrada de 3 carbones, ciclopropano, ahí está, cadena cerrada de 3 carbones, con enlaces sencillos. Ciclobutano, cadena cerrada de 4 carbones con enlaces sencillos y así sucesivamente. Entonces ahí están el siguiente puntico que contemplo en la guía, que es la de los cicloalcanos. Algunos nombres: ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, el benceno. Bueno. Y listo, muchachos. Bueno, vamos aquí ya a tomar evidencias y continuamos la próxima clase. No olviden presentar, muchachos, su evaluación en esta semana. Tomamos aquí pantallazo de evidencia. Los que quieran regalen de cámara, muchachos. Los que no, pues no hay problema. Mientras
terminamos acá tomando los pantallazos de ustedes. En cualquier momento se corta, muchachos. Yo me voy despidiendo y recordándoles que lean. Esta guía ya es muy teórica, como toda la química que viene. Una guía bastante teórica. Y no vamos a profundizar mucho en estas reacciones de demostración en propiedades físicas y químicas. Solamente vamos a tomar algunas poquitas, pero que no se van a evaluar, pero que de pronto uno que otro punto sale ahí en la guía por desarrollar. Siempre voy a estar pendiente y atento, muchachos. Pregúntenme. Voy a enviar también un video para complementar un poco más explicativo de las formas de cicloalquenos, alquinos, complementar un poquito más y nos veremos en la clase siguiente antes de que se apague. Bueno, muchachos.